Amigos, bienvenidos a una semana más de Vida Misionera. Hoy veremos la historia de una mujer muy especial. ¿Por qué muy especial? Porque ella nació en Sudán, en África. A los 9 años fue hecha esclava y llevada lejos de su familia y amigos. Fue subastada como se solía hacer. Pasó de patrón en patrón varias veces. Su nombre es Vaquita, que quiere decir afortunada. Veamos Canción de Libertad. Canción de Libertad. Nos encontramos en el corazón de África, en la zona actual de Sudán. Corre el año de 1870. En el pueblo de Olgasa, cerca de la montaña Lileri, hay una agradable cabaña cuyo techo se parece al de un paraguas abierto. En ella vive el subjefe del pueblo. Él está orgulloso de su familia, de sus 3 fuertes hijos y de sus 3 preciosas hijas que viven en amor y compañía. Una tarde, una niña de 5 años, que más tarde sería conocida con el nombre árabe de Vaquita, fue con su madre al campo mientras sus otras 2 hermanas se quedaron en casa. Estábamos en el campo cuando de pronto escuchamos un ruido, gritos y pisadas fuertes. Inmediatamente supimos lo ocurrido. Los tratantes de esclavos llegaron al pueblo y secuestraron a las niñas. Los saqueadores atacaron la cabaña de la familia de Vaquita, en la que se encontraban sus hermanas. A la mayor le amarraron las manos atrás de la espalda y se la llevaron. No pueden imaginarse el gran dolor que sentimos al escuchar lo ocurrido. Todavía recuerdo cómo lloró mi madre, cuántas lágrimas derramamos todos nosotros ese día terrible. La persecución de los secuestradores y la búsqueda de las víctimas fracasó. La primogénita de esta reconocida familia desapareció y no se le volvió a ver. Por primera vez sentí una gran pena, y Dios mío, cuántas horas de desesperación viviría todavía en los años siguientes. Pasaron 2 años, y aun cuando seguían presentes el recuerdo y el padecimiento de aquella tarde, la vida del pueblo volvió a la normalidad. Vaquita amaba la naturaleza y admiraba las estrellas luminosas y la luna que parecían estar tan cercanas en el cielo de la noche africana. ¿Quién sería el que ilumina el cielo de forma tan maravillosa? Me encantaría verlo y presentarle mis respetos. Una mañana Vaquita fue con una amiga al bosque lejos del pueblo para recoger hierbas comestibles. De repente surgieron de la nada 2 extraños armados que corrieron hacia ellas. Las niñas iniciaron la huida desesperadas. Pero al ser tan pequeñas no podían correr muy rápido y poco después Vaquita sintió como 2 manos la agarraban por los hombros. Me quedé tiesa de miedo.
y todo mi cuerpo empezó a temblar. Intenté gritar, pero no pude porque tenía un nudo en la garganta. Los hombres me ordenaron caminar rápido y me empujaron delante de ellos apuntándome con la pistola en la nuca. Mis pies y mis piernas sangraban por andar pisando piedras puntiagudas y arbustos con espinas. Durante todo el tiempo yo grité «¡Mamá! ¡Papá!», con tanto dolor en mi pecho que apenas puede describirse. Pero ninguno de mis seres queridos podía escucharme. Obligaron a Vaquita a caminar durante toda la noche sin descansar. Finalmente llegaron a un pueblo. Uno de los hombres la tomó de la mano y la arrastró a una cabaña llena de herramientas y trastos. La pequeña temió lo peor. Se giró de un lado a otro y pidió clemencia. Me acuerdo de sus caras serias. Uno de ellos preguntó, «¿Cómo la llamaremos?» «Llamémosla Vaquita», propuso el otro. «Es un nombre bonito, te traerá suerte». Esto fue una profecía. Ellos no lo sabían, pero la palabra Vaquita significa en árabe la afortunada. Pero antes de que la suerte llegara, la niña tuvo que sufrir mucho. La tuvieron encerrada durante un mes en esa cabaña completamente a oscuras. La puerta se abría una vez al día para llevarle una miserable porción de comida. Es difícil describir lo que sufrí durante ese tiempo. Todavía siento el sufrimiento de esas largas horas que pasaba acostada en el suelo, harta de llorar en la más absoluta soledad, mientras mis pensamientos volaban para trasladarme con mis seres queridos. Finalmente una mañana sacaron a Vaquita de su prisión y la presentaron a un tratante de esclavos, que inmediatamente la compró. La amarró a una caravana de gente que aumentaba al pasar por cada pueblo, hasta que finalmente llegó al mercado de esclavos. Estuvimos 8 días interminables, caminando sin parar salvo alguna que otra noche de pausa. Fuimos todo el tiempo a pie. Los hombres tenían gruesas cadenas alrededor del cuello, cerradas con candados. Caminaban en filas de 2 en 2 o de 3 en 3. Cuando uno de ellos se agachaba o se detenía un momento, el dolor para él y sus compañeros era realmente grande. Se podían reconocer claramente las heridas profundas y sangrantes en los cuellos de las pobres criaturas. Me daba mucha pena, se les trataba como a bestias de carga. Al fin, llegamos al mercado de esclavos. Vaquita y otra niña fueron compradas por un tratante de esclavos que las amarró con una cadena en una pequeña cabaña. Una noche se abrió la puerta de la prisión y entró el nuevo propietario. Les quitó las cadenas y las obligó a repartir mazorcas de maíz que estaban apiladas delante de la puerta. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos solas y sin cadenas en las piernas, pensamos, ahora o nunca. De golpe saltamos y corrimos hacia afuera agarradas de la mano. Corrimos y corrimos hasta llegar al bosque. No sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, solo podíamos confiar en la rapidez de nuestras jóvenes piernas. Pasamos toda la noche corriendo por el bosque y la maleza, jadeábamos y estábamos agotadas. No se pueden imaginar el miedo que tuvimos al escuchar el aullido de un animal salvaje en la oscuridad. Cuando se nos acercó, no nos quedó otro remedio que trepar al árbol más cercano. Al día siguiente llegamos con gran alegría y esperanza a un pueblo. La alegría de su libertad no duró mucho tiempo. Las niñas fueron nuevamente capturadas y vendidas a un tratante de esclavos. Ya éramos nuevamente esclavas. Tuvimos que caminar mucho para alcanzar la caravana. El tratante golpeaba a todos aquellos que no podían seguir avanzando. Vi gente morir de cansancio y dolor. Finalmente la caravana llegó al mercado de esclavos. Fue un espectáculo increíble. Llegaron esclavos de todas partes del país que eran vendidos como mercancía al mejor postor. Cuando les tocó el turno a las dos pequeñas, estas fueron adquiridas por un hombre muy apuesto y elegante.
Era un hombre muy rico que ya poseía una gran cantidad de esclavos. Mi amiga y yo fuimos destinadas al servicio de sus 2 hijas. Nos trataron bien y no nos faltaba nada. Yo pasaba la mayoría del tiempo junto al sofá de mi señora y daba aire a su cara cansada del calor del verano. Esta situación era demasiado bonita para durar mucho tiempo. Un día Vaquita tuvo un accidente involuntario. Tenía que llevar un jarrón muy pesado a la habitación. Al entrar se le resbaló de las manos y cayó al suelo quebrándose en 1000 pedazos. Completamente indignado, me sacó de mi escondite y me tiró brutalmente al suelo. Empezó a pegarme salvajemente con el látigo y a darme patadas hasta que quedé sin sentido. Me dejó tirada medio muerta. Vaquita fue nuevamente vendida, esta vez a un general del ejército turco. En esta ocasión su entorno no tenía tregua ni cuartel. La madre del general y su esposa gobernaban sin compasión. Ejercían la fuerza cruelmente. Ambas gritaban y maltrataban a la niña. Si bien lo peor todavía estaba por llegar, como muestra de su posesión, todos los dueños de esclavos tatuaban o marcaban con un hierro caliente a los suyos. Hasta ahora Vaquita se había salvado de ese trato, pero cuando se dieron cuenta, ella fue la siguiente. Ahora me tocaba a mí, no tenía fuerza para moverme. Una vez que pintaron la muestra habitual con harina blanca, tomaron una cuchilla y me cortaron 6 veces en el pecho, 60 en mi vientre y 48 en el brazo derecho. No puedo describir lo que sentí, especialmente cuando rociaron con gran violencia sal sobre las heridas para hacer todavía más reconocible el símbolo bárbaro. ¡Qué cruel padecimiento! Me quedé prácticamente sin sentido por el dolor y la pérdida de sangre, de tal forma que tuvieron que llevarme a mi cuarto y dejarme tirada. Siguieron noches infinitas en las que me quemaba la fiebre y sufrí una sed insaciable. Esperé en vano que llegara ayuda médica o simplemente una palabra de compasión. En el año 1881, Mohamed Ali, un fundamentalista islámico, intentó conquistar con un temerario ataque no solo el Sudán, sino el mundo entero. Cuando se extendió por el Obeid la noticia sobre la tormenta que se avecinaba, el general turco decidió abandonar la ciudad para buscar refugio en su patria. Un día el general recibió una visita del señor Calixto Lagnani.